Mi querido y mi querida, existe algo muy peligroso que sucede cuando crecemos dentro de un ambiente cristiano, nos acostumbramos a Dios. No en el sentido de intimidad genuina, sino en el sentido de familiaridad religiosa. Comenzamos a tratar lo sagrado como rutina, la presencia de Dios como escenario, y la fe como un conjunto de hábitos que practicamos por costumbre más que por convicción. La oración se convierte en recitación. La alabanza se convierte en actuación. La palabra de Dios se convierte en lectura obligatoria en lugar de un encuentro transformador. Y lo más aterrador es que esto sucede de forma silenciosa. Nadie decide conscientemente alejarse de Dios mientras sigue asistiendo a la iglesia. Esto ocurre gradualmente, casi imperceptiblemente, como la marea que retrocede despacio sin que nadie lo note, hasta que de repente miras al mar y está muy lejos. Mi querido y mi querida, antes de continuar, les pido que si aún no están suscritos al canal, se suscriban ahora y activen la campanita, porque cada video aquí es una palabra que Dios puede usar para transformar su vida. Y quédense hasta el final de este video, porque al final hay una oración especial para ustedes. Una oración que puede ser el comienzo de un cambio real en su vida. No se vayan antes, porque esa oración puede ser exactamente lo que su corazón necesita hoy. Continuemos. La familiaridad espiritual anestesia el alma. Cuando sabes todas las respuestas correctas, cuando conoces el lenguaje del ambiente cristiano, cuando sabes cómo comportarte en determinados contextos religiosos, es muy fácil confundir el conocimiento sobre Dios con el conocimiento de Dios. Pero el propio Jesús, al hablar con los religiosos de su tiempo, lanzó una de las advertencias más sobrias de toda la Escritura. En Mateo capítulo 7 versículo 23 él dijo, «Y entonces les declararé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que practican lo que es contrario a la ley». Esas palabras no fueron dirigidas a pecadores confesos que vivían lejos de cualquier práctica religiosa. Fueron dichas a personas que profetizaban en nombre de Jesús, que expulsaban demonios en su nombre, que hacían obras poderosas en su nombre. Si esas personas estaban en peligro, ¿qué decir de quienes ni siquiera eso hacen, sino que apenas mantienen una apariencia de devoción? Puedes frecuentar un lugar por años sin pertenecer a él. Puedes ir al mismo café todos los días, reconocer el rostro de todos los que trabajan allí, saber el menú de memoria, y aún así ser un completo extraño para esas personas. La frecuencia no genera relación. La presencia física no garantiza conexión real. Con Dios no es diferente. Puedes frecuentar la casa de Dios durante décadas sin verdaderamente pertenecer a la familia de Dios. Puedes sentarte en los mismos bancos, cantar los mismos himnos, participar en los mismos grupos pequeños, contribuir a los mismos proyectos, y aún así tener un corazón que nunca se rindió de verdad al Señor. La pregunta que necesitamos hacernos no es cuánto tiempo llevo en la iglesia, sino cuánto tiempo lleva Dios dentro de mí. No estamos hablando de fechas de bautismo o de conversión en papel. Estamos hablando de realidad viva. Estamos hablando de una obra genuina del Espíritu Santo en el interior de una persona que cambió no solo comportamientos, sino el centro de su existencia. En la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 5, el apóstol Pablo escribió algo que necesita ser leído con toda seriedad. Él dijo, sigan examinándose para ver si están en la fe, sigan poniéndose a prueba a ustedes mismos. ¿O acaso no reconocen que Jesucristo está en unión con ustedes? A menos que estén reprobados. Pablo no estaba escribiendo para paganos ni para personas declaradamente alejadas de Dios. Estaba escribiendo para cristianos, para miembros de iglesias. La invitación al autoexamen es urgente porque la posibilidad del autoengaño es real. En Juan capítulo 15 versículos del 1 al 5, Jesús usa una de las ilustraciones más poderosas de toda la Escritura para describir la naturaleza de la fe verdadera. Él dice, «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador».
Él quita todo ramo en mí que no da fruto, y limpia todo ramo que da fruto, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, a causa de la palabra que les he hablado. Permanezcan en unión conmigo, y yo permaneceré en unión con ustedes. Así como un ramo no puede dar fruto por sí mismo a menos que permanezca en la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto a menos que permanezcan en unión conmigo. Yo soy la vid, ustedes son los ramos. El que permanece en unión conmigo, y yo en unión con él, ese da mucho fruto. Observa las palabras con cuidado. Jesús no dice quien hace muchas cosas para mí. Él dice quien permanece conmigo. La palabra griega usada aquí, meno, significa habitar, morar, establecer residencia. No es una visita ocasional. No es un paso rápido. Es una presencia constante, una relación permanente, una dependencia continua. Y Jesús deja claro, sin esa conexión vital, sin esa permanencia en Él, es imposible dar fruto. No es difícil. Es imposible. Porque el fruto no viene de nuestro esfuerzo religioso, no viene de nuestras actividades espirituales, no viene de la cantidad de cosas que hacemos en nombre de Dios. El fruto viene de la vida que fluye de la vida hacia los ramos. Y esa vida solo fluye cuando hay conexión real. El ramo que parece estar en la vid pero no está verdaderamente unido a ella puede mantenerse verde por algún tiempo gracias a la humedad del ambiente. Pero llegará un momento en que la ausencia de vida real será revelada. El ramo se seca. El fruto no aparece. La ilusión no se sostiene. ¿Cómo saber si nuestra fe está viva o simplemente funcionando en el piloto automático religioso? Existen 5 señales que merecen atención honesta. La primera señal es cuando la palabra de Dios deja de movernos. Cuando lees la Biblia y no sientes nada, ninguna convicción, ningún consuelo, ningún desafío, ninguna alegría, eso es una señal preocupante. La Escritura es descrita como viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando deja de cortar, puede ser que haya una capa gruesa de religiosidad que está impidiendo que la palabra llegue al corazón. La segunda señal es cuando la oración se convierte en un monólogo vacío. Cuando oras por obligación, por hábito, por miedo a no orar, pero no porque verdaderamente crees que estás hablando con alguien que escucha y responde. La oración viva es una conversación, no una presentación. Es comunión, no protocolo. Cuando la oración pierde su dimensión relacional, es señal de que algo en la relación necesita ser restaurado. La tercera señal es cuando ya no puedes recordar la última vez que Dios hizo algo en tu vida que te sorprendió. Una fe viva es una fe que experimenta a Dios. No necesariamente en grandes milagros espectaculares, sino en momentos donde percibes claramente que Dios estaba allí, que Él guió, que Él proveyó, que Él habló. Cuando esos momentos desaparecen de la memoria, puede ser que la expectativa por ellos también haya desaparecido del corazón. La cuarta señal es cuando el pecado deja de incomodarte. Cuando puedes convivir cómodamente con comportamientos, actitudes o pensamientos que contradicen el carácter de Cristo sin sentir el peso de la convicción del Espíritu Santo, algo está mal. La presencia del Espíritu Santo en nosotros produce sensibilidad al pecado. No paranoia, no parálisis por el arrepentimiento excesivo, sino una conciencia viva de cuando nos desviamos del camino. La quinta señal es cuando tu fe no tiene ningún impacto en tus decisiones cotidianas. Si Dios es el Señor de tu vida, eso necesita aparecer en tus elecciones, en lo que ves, en lo que dices, en cómo tratas a las personas, en cómo usas tu dinero, en cómo enfrentas el sufrimiento. Una fe que solo existe los domingos no es una fe viva, es una fantasía dominical. Existe una diferencia enorme entre aceptar a Jesús como Salvador y reconocerlo como Señor. Muchas personas están dispuestas a recibir los beneficios de la salvación, el perdón, la paz, la esperanza de la vida eterna, pero se resisten a la idea de que Jesús tiene autoridad real sobre sus vidas. Cuando llamamos a Jesús Señor,
estamos usando un título que en el mundo antiguo tenía un peso enorme. Señor significaba alguien con autoridad absoluta, alguien a quien le debes lealtad y obediencia. Cuando los primeros cristianos confesaban Jesús es Señor, en un contexto donde el emperador romano exigía ser llamado Señor, era una declaración radical que podía costar la vida. Hoy, la palabra Señor se ha vuelto tan común en el vocabulario cristiano que ha perdido ese peso. Llamamos a Jesús Señor de la misma forma en que saludamos a alguien con un ¿cómo estás?, sin esperar realmente una respuesta, sin pensar en el significado real de lo que estamos diciendo. Pero Jesús preguntó directamente, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Esa pregunta todavía resuena hoy con toda su fuerza. Porque es posible usar el título correcto y aún así mantener el control de la propia vida. Es posible llamar a Jesús Señor con la boca y en la práctica actuar como si el Señor fueras tú mismo, de tus decisiones, de tus planes, de tus prioridades, de tus relaciones. Tener a Jesús como Señor significa que Él tiene la última palabra. Significa que cuando su voluntad y mi voluntad entran en conflicto, yo elijo la suya. Significa que mi vida no me pertenece, fui comprado por un precio, como dijo Pablo, y por eso debo glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, que son de Dios. Eso no es esclavitud. Es la mayor libertad que existe, ser liberado del ego, del miedo, del vacío, y vivir la vida para la cual fuiste creado. Si a lo largo de este video algo comenzó a incomodarte, si una voz interior te está diciendo que hay algo que necesita cambiar, eso no es condenación, es gracia. Es el Espíritu Santo trabajando exactamente como fue enviado a trabajar, convenciendo al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Y la respuesta correcta a esa convicción no es ignorarla, no es defenderse, no es justificarse, es rendirse. El arrepentimiento sincero es uno de los conceptos más mal comprendidos dentro del ambiente cristiano. Muchas personas lo confunden con culpa prolongada, con autocastigo emocional, con un estado de tristeza espiritual que dura días o semanas. Pero el arrepentimiento bíblico es una palabra que en griego, metanoia, significa literalmente cambio de mente. Es una transformación en la forma de pensar que resulta en una transformación en la forma de vivir. El arrepentimiento verdadero no mira al pecado y dice me siento muy mal por esto. Mira a Dios y dice me vuelvo hacia ti. No es solo emoción, es dirección. Es una decisión del corazón de abandonar el camino equivocado y seguir el camino de Dios. Y lo increíble es que ese movimiento hacia Dios siempre es recibido con los brazos abiertos. El padre del hijo pródigo no esperó a que su hijo llegara, corrió a su encuentro mientras él todavía estaba lejos, tal como está relatado en Lucas capítulo 15 versículo 20. Dios no está esperando que llegues perfecto para recibirte. Él está esperando que llegues. Con todo tu desorden, con todas tus contradicciones, con todo lo que consideras tu indignidad. Él no necesita tu perfección, necesita tu honestidad. Él no necesita tu religiosidad, necesita tu corazón. Una fe verdadera no vive solamente en los momentos de culto o en los momentos de crisis. Ella impregna cada aspecto de la vida cotidiana de una manera que va más allá de las actividades religiosas. Produce una paz que no depende de las circunstancias. Pablo escribió sobre esto desde una prisión, en condiciones en las que ninguno de nosotros quisiera estar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y su mente por medio de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículo 7. Esa paz no es ausencia de problemas. Es la presencia de Dios en medio de los problemas. Es la certeza de que no está solo, de que Él está en control, de que el desenlace de la historia ya está en las manos de aquel que resucitó. Produce amor por las personas. Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo lo que tienes y amar al prójimo como a ti mismo. Eso no es un sentimiento que viene naturalmente. Es un fruto que crece cuando estamos conectados a la vid.
Y cuando ese amor comienza a aparecer, cuando comienzas a tener paciencia con quien te irrita, cuando comienzas a perdonar a quien te hirió, cuando comienzas a servir sin esperar reconocimiento, eso es evidencia de que algo real está sucediendo en ti. Produce una perspectiva diferente sobre el sufrimiento. La persona con fe verdadera no está inmune al dolor, al luto, a la dificultad. Pero no enfrenta esas cosas sin esperanza. Considera que los sufrimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que será revelada en nosotros, conforme está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 18. Esa perspectiva no minimiza el dolor, lo contextualiza dentro de una historia mayor que termina con Dios siendo todo en todos. Produce deseo de crecer. Quien tiene una relación real con Cristo no se conforma con donde está espiritualmente. No porque esté insatisfecho con la gracia de Dios, sino porque el amor por Él genera un deseo de conocerlo más, de parecernos más a Él, de caminar de manera digna del llamado que hemos recibido. Ese deseo de crecer es en sí mismo una evidencia de vida espiritual real. También existe otra persona que puede estar escuchando este mensaje. No es alguien que está demasiado cómodo en la religiosidad, es alguien que está agotado de ella. Alguien que intentó la vida cristiana como una serie de reglas y actuaciones, que se esforzó por ser suficientemente bueno, que cargó el peso de la expectativa religiosa por años, y que llegó a un punto de cansancio profundo. Para ti, el mensaje es el mismo, pero el tono es diferente, no fuiste hecho para cargar ese peso. Jesús dijo claramente, vengan a mí, todos ustedes que están trabajando duro y están agobiados, y yo los aliviaré. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, pues soy de temperamento apacible y humilde de corazón, y encontrarán alivio para ustedes mismos. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo capítulo 11 versículos del 28 al 30. El problema no fue Dios. El problema fue la versión distorsionada de Dios que la religión muchas veces presenta, un Dios exigente, inflexible, imposible de agradar, que siempre está observando para castigar. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Es el Padre que corre al encuentro del Hijo que regresó. Es el pastor que deja las 99 para buscar a una oveja perdida. No necesitas desempeñarte para que Dios te acepte. Necesitas acercarte. La fe no es una prueba de desempeño que apruebas o repruebas. Es una relación en la que eres amado e invitado a amar de vuelta. Al final, toda esta reflexión apunta hacia un momento de decisión. No una decisión emocional tomada bajo presión, sino una decisión consciente, deliberada y sincera. La decisión de dejar de fingir y comenzar a ser real con Dios. La decisión de abrir aquellas partes de tu corazón que mantuviste cerradas por miedo, por vergüenza o por autosuficiencia. La decisión de decir, Señor, ya no quiero solo saber sobre ti, quiero conocerte. Ya no quiero una religión, quiero una relación. Esa decisión no exige que resuelvas todos tus problemas antes de llegar a Dios. No exige que entiendas todo de la teología cristiana. No exige que seas merecedor. Solo exige honestidad. Y la honestidad delante de Dios es el comienzo de todo. El profeta Jeremías transmitió una de las promesas más hermosas de toda la Escritura: me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Jeremías capítulo 29 versículo 13. La promesa no es me encontrarás cuando todo esté bien en tu vida. La promesa es para quien busca con todo el corazón. Con intensidad. Con sinceridad. Con disposición real de encontrar. Y la garantía de Dios es que quien lo busca de esa manera, lo encuentra. Entonces, ¿dónde estás hoy? Esa no es una pregunta retórica. Es una pregunta que merece una respuesta real, dada no para mí, no para nadie a tu alrededor, sino para ti mismo delante de Dios. ¿Estás viviendo una religión o una relación? ¿Tu fe está transformando tu vida o solo decorándola?
Jesús es una referencia en tu vocabulario o una presencia real en tu día a día. Cualquiera que sea tu respuesta, la invitación es la misma de siempre: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. La puerta de la que Jesús habla aquí es el corazón. Él no la derriba, no fuerza la entrada. Él llama. Y espera. Porque el amor genuino nunca viola la voluntad. Él invita. Él llama. Él permanece afuera hasta que tú, por tu propia voluntad, elijas abrir. Y si hoy, escuchando estas palabras, sientes que es hora de abrir, abre. Sin ceremonia, sin formato perfecto, sin las palabras exactas. Con lo que tienes, tal como estás. Porque Él no está esperando la versión más presentable de ti. Él está esperando a ti. Mi querido y mi querida, este momento no es solo una reflexión más, es una invitación a detenerte y mirar tu corazón con honestidad delante de Dios. No necesitas justificarte ni defenderte, solo abrir el interior tal como está. Respira profundo, aquieta tus pensamientos y permite que esta verdad prepare tu corazón, porque ahora vamos a orar juntos. Padre Celestial, venimos delante de ti agradecidos por la vida y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Hoy no queremos una fe vacía ni apariencias espirituales, queremos conocerte de verdad y permitir que Jesús sea realmente el Señor de nuestra vida. Examina nuestro corazón y muéstranos cualquier área donde no te hemos rendido el control. Perdónanos, límpianos y transfórmanos desde adentro. Que nuestra fe no sea costumbre religiosa sino una relación viva contigo. Declaramos esta oración. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Mi querido y mi querida, este video termina aquí, pero tu decisión puede comenzar hoy. No esperes llegar a un día donde descubras que viviste una fe superficial. Hoy es el momento de asegurar una relación verdadera con Cristo. Permite que esta palabra permanezca en tu corazón y te guíe cada día. Si este mensaje habló contigo, escribe amén en los comentarios y compártelo con alguien que lo necesite, porque una fe genuina no solo se vive, se comparte. Que Dios te bendiga grandemente.